Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien por ahí, que estén siguiendo eh, con la mejor onda posible esta cursada virtual. Y hoy les presento este tema, ¿sí? Que son las bases biológicas del estrés. Vamos a estar hablando hoy de, digamos, cuáles son las respuestas fisiológicas del organismo ante los estresores. Y además vamos a estar hablando de cómo pueden enfermarse estas estructuras, ¿sí? Para darnos diferentes grupos de trastornos. Cabe mencionar que estas estructuras no están nada más que asociadas a patologías que clásicamente se asocian al estrés, como puede ser el estrés postraumático, ¿no? Que lo lleva en su nombre, o los trastornos adaptativos, ¿sí? Que forman parte del mismo capítulo del DCM, sino que también son estructuras que se enferman y que se encuentran alteradas en otras patologías. Se me ocurre como muy importante los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Las respuestas de ansiedad, las respuestas autonómicas de la ansiedad están sumamente asociadas. Eh, la depresión también, sobre todo con la porción más crónica del estrés. Vamos a ver que tiene asociación también. Así que no solamente van a estar presentes en los trastornos por estrés, ¿sí? Las patologías de estos ejes. Así que obviamente va a ser importante que lo comprendamos. Quiero además decirles que las respuestas de estrés son súper complejas y que día a día se siguen investigando y se siguen descubriendo cosas de estas respuestas al estrés. Así que lo que vamos a ver en esta clase va a ser algo que pretende estar lo más simplificado posible, pero que a la vez les pueda dar a ustedes herramientas para razonar y comprender algunas situaciones que tal vez hayan vivido en sus vidas cotidianas o que vayan a ver en pacientes que padecen de algún trastorno. Así que sin más dilación, vamos con la clase propiamente dicha. Bueno, ¿y cómo empezaríamos si no es definiendo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estrés? Eh, ¿Qué sería de una clase de estrés si no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Más con una palabra que popularmente utilizamos tantísimo, ¿no? Porque estoy muy estresado con la facu, o tengo un estrés terrible del trabajo, o no sabes el estrés que pasé cuando, no sé, la sube no me funcionaba, o lo que se les ocurra, ¿sí? O sea, usamos la palabra estrés en múltiples oportunidades y con connotación levemente distinta a la que se utiliza por ahí en los ámbitos más científicos, hablando en términos estrictamente fisiológicos, pero a su vez, tanto en los ámbitos fisiológicos, psicológicos como populares, estrés tiene a su vez diferentes definiciones que no las puse todas porque bueno, no nos vamos más, nos quedamos leyendo definiciones todo el día. No les voy a leer todas, sí, pero quiero que sepan que principalmente voy a estar hablando de las definiciones que se asocian a lo fisiológico, ¿sí? Que son las respuestas de una célula, un organismo, un ser vivo, ¿sí? A cualquier exigencia que fuerce el estado fisiológico más allá de su estado normal de reposo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un funcionamiento basal, ¿sí? Que está todo el tiempo funcionando, obviamente, si no, no viviríamos. Y cuando hay alguna situación que venga a poner en riesgo ese, digamos, estado de trabajo basal y nos exija que trabajemos un poquitito más, eso se lo considera un estresor desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Lo vamos a entender un poquito mejor cuando hablemos de la historia, de cómo se describieron las primeras reacciones de estrés. Bien, y en este sentido quiero introducirles a ustedes, como hizo Cannon en el 1929, el término de homeostasis, ¿sí? ¿Qué es la homeostasis? Es la tendencia que tiene el organismo, ¿sí? A mantener los valores o los parámetros vitales estables. Por ejemplo,
Si yo soy un ser humano, tengo que tener una temperatura, supónganse, de entre 35 grados a 37 grados aprox, ¿sí? Evidentemente, si el ambiente en el exterior está a 2 grados centígrados, yo voy a tener que aumentar un número de reacciones químicas que en el cuerpo, que a mí me generen calor, ¿sí? Por ejemplo, empiezo a quemar calorías, empiezo a quemar grasa, empiezo a quemar lo que tenga, para justamente generar calor. Porque yo tengo que mantenerme mi temperatura para que funcionen de manera óptima todas mis células y todos mis tejidos en un rango estable. Y así es con un montón de variables fisiológicas, ¿sí? Pueden ser los iones que están en la sangre, pueden ser lo que se les ocurra, ¿sí? O sea, si hay un virus, una bacteria, ¿sí? Que me viene a infectar, utilizo el sistema inmunitario porque mi homeostasis así lo indica básicamente, ¿sí? Y son todas reacciones ante estresores externos, ¿sí? Que exigen que mi cuerpo trabaje un poquitito más. Bien, también Cannon habla de este término que lo deben haber oído ya a esta altura, que es de la respuesta de lucha o huida, ¿sí? O en últimos tiempos de las 3 Fs, que es el fight, flight or freezing, que es una respuesta fisiológica ante estresores agudos, como puede ser, por ejemplo, y pongo un ejemplo en los animales, porque es en quienes se ha descubierto en primera instancia y luego se ha trasladado y demostrado en los humanos, es, por ejemplo, cuando aparece un depredador, ¿sí? O algo que pudiera dañarnos físicamente. Se me ocurre, no sé, en un asalto en donde a uno lo vienen a robar o lo vienen a perseguir por algún motivo. Bien, se activan un mecanismo que es un mecanismo neurohumoral, pero principalmente nervioso y de un sistema, de un subsistema del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, que ahora lo vamos a charlar mejor para que todos entiendan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la respuesta simpática. Pero básicamente prepara el cuerpo para o salir corriendo o pelear, ¿sí? Generando, digamos, redistribución del flujo sanguíneo, o sea, va todo para los músculos, como para que yo pueda correr, no va nada para el intestino, porque no tengo que digerir nada en ese momento. Acelera los latidos cardíacos, ¿sí? Para garantizar que toda la sangre llegue a los tejidos. Acelera el ritmo respiratorio para oxigenar mejor el cuerpo y de esa manera poder huir o pelear contra aquella cosa amenazante, ¿sí? Que está en el exterior. El freezing es un mecanismo que se describió un poco después, pero hay varias especies animales que utilizan el freezing como mecanismo de defensa. Básicamente es que viene un depredador y es una respuesta de congelamiento en donde el animal deja de tener cualquier tipo de respuesta, con lo cual parece muerto. El depredador en ese caso piensa como, ok, se acaba de morir, debe haber algo malo con este ser vivo, mejor no me lo voy a comer porque tal vez pudiera enfermarme yo de lo mismo y morirme yo, así que no me lo voy a comer y eso sirve como mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, el congelamiento, que está conservado aún en humanos. Sin ir más lejos, yo cruzo la calle y cuando de repente se me viene un auto encima, en lugar de salir corriendo a la vereda, que es lo que sería lo normal, es como que me quedo parada ahí en medio, porque como que no sé cómo reaccionar. Y es como algo automático, ¿sí? O sea, tiene que ver con la activación de mecanismos inconscientes a nivel de diferentes estructuras cerebrales que vamos a charlar a continuación. Y por último, ¿sí? Algunos años después, Seil describió lo que se llama síndrome general de adaptación,
que hace más referencia, como vamos a ver más adelante, a un estrés más prolongado, en donde se resalta la funcionalidad o el funcionamiento de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y de las secreciones de la glándula suprarrenal y de la hipertrofia que se produce en la glándula suprarrenal cuando determinados estresores persisten un tiempo prolongado. Y son estresores absolutamente distintos, ¿sí? Por ejemplo, hablaba de neumonías, ¿sí? O, bueno, patologías infecciosas o de repente otro tipo de patología que generaba un estado de estrés crónico en el organismo y que, por lo tanto, requería de una respuesta a ese estrés crónico, ¿sí? Pero lo vamos a charlar más adelante. Bien, y estas son algunas características que tiene la respuesta al estrés en general, ¿sí? Que se las voy a mencionar. Básicamente es que esta respuesta al estrés es inespecífica, es decir, que para distintos estresores puede ser que se desencadene exactamente la misma respuesta. Otra característica es que obviamente depende de la intensidad del estímulo, de la duración y de la capacidad de control de la situación en donde aparezca este estímulo estresor. Los estímulos estresantes son muy variados, pueden ser lesiones, no sé, hemorragias, infecciones o también alteraciones psicológicas, ¿sí? O sea, cuestiones de miedo, de ansiedad, de sorpresa, esas pueden ser todas situaciones estresantes, ¿sí? Da lugar a una serie de ajustes que pueden ser a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de las características del estresor y de la respuesta propia del organismo. Y altera funciones fisiológicas, como por ejemplo, las pone en pausa, por así decirlo, funciones fisiológicas que no necesitan ser atendidas de manera inmediata, como por ejemplo la inflamación, la digestión, la reproducción o el crecimiento, ¿sí? O sea, esas no son vitales para la supervivencia ante un estresor exógeno peligroso, motivo por el cual se ahorra la energía de todos esos procesos para dedicársela a la supervivencia inmediata. Y bueno, como ya mencioné antes, puede ser a largo o a corto plazo. Bien, esto es un poquito un esquema del libro del Kandel que habla de los estímulos emocionales y cómo los estímulos emocionales, que pueden ser, digamos, visuales, auditivos, táctiles, de cualquier, digamos, ingresen por donde ingresen, en definitiva, van a pasar a tener acción en ciertas células o ciertos tejidos efectores, y entre esas células y tejidos efectores va a estar el músculo que nosotros llamamos estriado esquelético, que sirve para la locomoción. Eso es lo que media el mecanismo del freezing específicamente, que es lo que dijimos que era el congelamiento. Por otro lado, va a pasar a nervios que son autonómicos. Esos nervios autonómicos se van a encargar de, por ejemplo, ir al músculo del corazón, ir al músculo liso a nivel respiratorio o a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? O a glándulas endocrinas. Esas glándulas endocrinas, a su vez, como pueden ver, pueden liberar ciertas hormonas, que ahora vamos a charlar cuáles son y qué funciones cumplen, ¿sí? Y a su vez, también van a ir al hipotálamo y van a activar a ejes hipotálamo hipófiso endocrinológicos, ¿sí? Glandulares, esa era la palabra que no me estaba saliendo. Así que vamos directamente a ellos como para saber de qué estamos hablando. Bien, estas son las tres estructuras en las cuales voy básicamente a basar esta charla, porque obviamente el estrés involucra un montón de áreas cerebrales
pero principalmente vamos a hablar de la amígdala como una gatillante central de las respuestas a estrés y coordinadora además de las respuestas del estrés y el miedo. Vamos a hablar del hipocampo porque me interesa mucho que entendamos cómo funciona la memoria y cómo se afecta la memoria, tanto estimulando la consolidación de recuerdos como inhibiéndola en determinadas situaciones y dependiendo de la intensidad del estímulo y las hormonas o neurotransmisores involucrados. Y bueno, por último, las cortezas frontales, ¿sí? Orbitofrontal y medial frontal, ¿sí? Que también median, obviamente, respuestas involucradas con el estrés. Bueno, síganme un poquito con este caminito que estoy armando con algunas fotitos de aquí, algunas fotitos de allá, ¿sí? Son todas tomadas del Purbes, pero esto de acá, ¿sí? Esta estructura que nosotros vemos acá es la amígdala, ¿sí? Este es un corte de donde se encontraría en el cerebro y esa es la imagen macroscópica, ¿sí? Microscópica, perdón, de la amígdala. Bien, esta estructura libera una hormona que se llama CRH, ¿sí? Quiere decir en inglés esta sigla hormona liberadora de corticotrofina. Y esa CRH se va a encargar de hacer varias cosas, ¿sí? Por un lado, fíjense, acá están las digamos, los sitios a donde se dirige esta CRH. Por un lado, la corteza prefrontal, en donde modifica los comportamientos, ¿sí? Al hipotálamo también es otra de las zonas elementales para desencadenar la respuesta autonómica, simpática, como dijimos, y también para desencadenar la respuesta endocrinológica, activando ejes endocrinológicos, especialmente el eje adrenal, que es el del cortisol, ¿sí? Y por otro lado también va a ir al tronco del encéfalo, ¿sí? El tronco del encéfalo tiene un área que creería que está por acá, la conocieron o se las presenté un poquito en la clase de monoaminas, que se llama locus cerúleo. Esta es la principal área encefálica que sintetiza un neurotransmisor que se llama noradrenalina, y esa noradrenalina a su vez, al igual que la CRH, va a ir después al hipotálamo y va como a también promover la activación del sistema nervioso simpático y del eje adrenal. Además, el locus cerúleo sube, ¿sí? O sea, tiene haces descendentes que, recuerdan, tienen que ver con la atención. Hay que mejorar la atención en los momentos de estrés, sobre todo en agudo, para, digamos, estar atentos a todos los estímulos que puedan ser peligrosos y reaccionar de una manera adecuada y veloz. Obviamente va a estimular la vigilia, no me sirve de nada quedarme dormido en esa situación. La idea es justamente estar bien despierto, bien atento a los estímulos del entorno como para poder sobrevivir, ¿sí? O sea, estamos hablando de las reacciones de lucha o huida principalmente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense cómo de justamente el tronco del encéfalo va a salir, digamos, esta vía que va a parar al hipotálamo. Otra cosa que no dije es que también va a parar al hipocampo, ¿sí? Que el hipocampo se encarga de la memoria, y ahora vamos a ver bien qué hace el sistema adrenérgico en la memoria. Pero, por mientras tanto, fíjense, esta noradrenalina de acá va a estimular en el hipotálamo varias cosas. Por un lado, los núcleos, por ejemplo, el paraventricular, ¿sí? O el supraóptico, sobre todo el paraventricular que activa el sistema nervioso simpático, y va a estimular al eje hipotálamo hipófiso adrenal,
que va a liberar, obviamente, CRH, ¿sí? O sea, más de esta hormonita, por acá, por así decirlo. Y la otra hormona, que es la ACTH, que es la que va a la glándula y hace que se libere el cortisol. Luego lo repasamos, tranquilos, no se estresen. Bien, y esa es como la respuesta al estrés normal, ¿no? O sea, cuáles son las áreas que se activan cuando hay un estímulo al que yo le tengo miedo, ¿sí? Un estímulo peligroso, hay algo afuera que pone en peligro mi vida. Y hay una molécula bastante controversial, no sé si la reconocerán, si no les doy una pista, no sé si se acuerdan. Pero bien, esta molécula es una serotonina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor que dependiendo de qué receptor active y en qué vía se active, en realidad puede, por un lado, y al principio, estimular las respuestas del estrés, pero de manera más crónica, ¿sí? O sea, cuando aumenta mucho y de manera prolongada las concentraciones de serotonina en las brechas sinápticas, les doy acá como un pequeño spoiler de qué es lo que va a pasar, va a inhibir la producción de la amígdala de CRH, ¿sí? O sea que de alguna manera calma a la amígdala. Está muy bien que la amígdala se active en las situaciones de estrés porque nos permite obviamente la supervivencia, pero quiero que sepan que tanto en los trastornos de ansiedad como en los trastornos por estrés, la amígdala está como en una hiperfunción permanente, como que le cuesta apagarse, ¿sí? Y en ese sentido la serotonina ayuda a, en un principio, que cuando corresponde se active, pero también a apagarla cuando no se puede apagar solita, ¿sí? Entonces la serotonina va a ser una molécula muy importante en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, en el tratamiento de los trastornos por estrés, ¿sí? Como para que lo tengan presente, ¿sí? Bien, como ya les estuve mencionando previamente, hay respuestas de estrés que suceden en agudo, ¿sí? Están asociadas a las respuestas de lucha o huida. Y es una respuesta que es rápida y permite la supervivencia a corto plazo, ¿sí? El ejemplo clásico en el mundo animal es el del depredador. O bueno, digamos, un ejemplo cotidiano, si se quiere, es el de, no sé, un asalto, un robo, ¿sí? Es una situación de estrés agudo que activa todo este sistema, ¿sí? Hay elementos que son como exclusivamente autonómicos, neurológicos, ¿sí? Que es, como ya dijimos, toda la respuesta simpática. La respuesta nerviosa simpática hace la redistribución del flujo para que vaya a los músculos, mejora la ventilación a nivel de los pulmones, aumenta la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial para que la sangre llegue a los pulmones y a todos los órganos en realidad, con una buena presión, ¿sí? Como para que irrigue bien esos órganos, para transportar glucosa, por ejemplo, para transportar oxígeno, que lo van a necesitar para realizar la actividad física que requiere pelear o huir de esa situación. Eso como cuestiones más importantes, sí, que tienen que recordar, ¿sí? Entonces, imagínense, digamos, síntomas asociados a la ansiedad, ¿no? O sea, fíjense, taquicardia, sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, ¿sí? Bien, esos son los elementos que se asocian más a lo que dijimos como ya exclusivamente neuronal, pero también hay una respuesta endocrinológica que se asocia a la glándula suprarrenal, pero a la porción medular de la glándula suprarrenal. Yo les cuento en realidad, esto es una historia, una breve historia de por qué la médula suprarrenal es una glándula y no es un nervio. Básicamente, en el desarrollo embriológico, para el que le interese, esto no es algo que se tienen que saber, pero yo les cuento para que no se lo olviden nunca, nunca jamás.
había una estructura, básicamente, que quería convertirse en un ganglio autonómico para después ser un nervio del sistema nervioso simpático. ¿Qué le pasó a este ganglio autonómico? Que se juntó mucho con la corteza de esta glándula suprarrenal y le empezó a tirar mucho cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? A grandes rasgos, con cualquier axón que quiera prolongarse y ser libre y distribuirse por el cuerpo, le dice, no, perdón, acá no. Y básicamente quedó hecho una bolita encerrado adentro de una glándula, que es la suprarrenal, porque está arriba de los riñones, y por eso se llama así. Y en lugar de liberar sus neurotransmisores a una célula efectora, como ocurriría en cualquier sinapsis, lo que hace es fabricar estos neurotransmisores, que en realidad ya no van a ser neurotransmisores, van a ser hormonas, y volcarlos directamente al torrente sanguíneo para que la sangre sea la que distribuya por todos lados la hormona que en realidad producen, que es la adrenalina, ¿sí? Como pueden ver acá, esta es la producción de adrenalina. ¿Se acuerdan que la vimos cuando hablamos de las monoaminas? ¿Sí? Básicamente todas se sintetizan a partir de la tirosina, después son dopa y después son dopamina, que es una monoamina, después son noradrenalina y además, gracias al estímulo del cortisol, se expresa esta enzima, ¿sí? Que básicamente lo que hace es metilar a la noradrenalina y convertirla en adrenalina, ¿sí? La adrenalina es la hormona y la noradrenalina es el neurotransmisor, básicamente. Así que ahora ya saben de qué hablamos cuando hablamos de cada una de esas dos moléculas. La adrenalina obviamente va a cumplir exactamente las mismas funciones que les dije que cumplía el sistema nervioso simpático, porque se une a los mismos receptores, ¿sí? Que son los receptores adrenérgicos. Comparten receptores noradrenalina y adrenalina, así que no hay mucho más que les tenga que agregar de esto, porque ya se lo saben, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando el estímulo estresor prevalece en el tiempo? O sea, yo tengo un estresor que todo el tiempo me está molestando, por así decirlo. Y bueno, ahí el ejemplo del depredador no me sirve mucho porque o me salvé o me comió, básicamente. Así que, ¿qué podría ser una situación de estrés crónico en la naturaleza? Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando tengo que atravesar, no sé, un desierto, un bosque, un sitio que me va a llevar varios días atravesarlo, quizás semanas, ¿sí? Para llegar a un lugar en donde tenga mejores alimentos o lo que fuera. Imagínense a los animales en las grandes migraciones, imagínense a los seres humanos en situaciones adversas prolongadas, como pueden ser las hambrunas, las guerras, las pandemias. En donde obviamente se van a estimular, ¿sí? Esta respuesta al estrés que es crónica, ¿sí? O sea, no, ahí no me sirve tanto, si bien lo hace en un principio, pero ahí no me sirve, no me es tan útil todo eso de redistribuir el flujo para que no le llegue al intestino, pero sí le llegue a los músculos, o toda esta cuestión de aumentar la frecuencia cardíaca. Van a ver que en el estrés crónico estas cosas no son tan importantes, porque no es que yo tengo que salir corriendo y que cuanto más corra, mejor me va a ir en medio tratando de atravesar un desierto, porque probablemente me deshidrate en el medio y me muera por tonto por tratar de ir corriendo, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es el estrés crónico. Del estrés crónico se encarga una hormona que se llama cortisol, como ya les spoileé previamente. Se sintetiza en la corteza suprarrenal. O sea, la corteza es la parte de afuera, la médula es la parte de adentro. Por ahí era obvio, pero por la duda lo aclaro. Es la que le cortó los axones a la médula suprarrenal para que se convirtiera en una glándula y no la dejó ser un nervio como ella quería.
Y básicamente se sintetiza gracias a el estímulo, en primera instancia, de la CRH, ¿sí? Que se sintetiza en hipotálamo. Ya sé que les dije que también se sintetizaba en la amígdala, sí, en los dos lados se sintetiza. Esa es la respuesta a las preguntas. Siempre un paso adelante. Luego viaja, ¿sí? Por un sistema que se llama porta, ¿sí? Es un sistema venoso en donde se vuelcan hormonas hipotalámicas y llegan a esta glandulita de acá que se llama hipófisis. La hipófisis secreta esta hormona que es la ACTH, ¿sí? Básicamente es la adrenocorticotrofina, que quiere decir que va a generar, a estimular la corteza adrenal, adrenocórtico, ¿sí? De ahí viene. Y por último se sintetiza el cortisol, que es una hormona esteroidea, que va a generar un montón de cambios en el organismo. Aquí les menciono algunos que están especialmente relacionados con el metabolismo, pero básicamente va a estimular la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa desde cero para que haya nueva glucosa. Va a, para eso, movilizar proteínas, va a almacenar grasa, ¿sí? Porque justamente yo tengo que pasar por, no sé, imagínense, de verdad, un desierto, un bosque, no sé cuándo vuelvo a tener un plato de comida adelante, bueno, voy a fijar las grasas del cuerpo porque necesito energía a largo plazo. Bien, y esas serían como las funciones más importantes que están aquí mencionadas y que me importa que tal vez recuerden. Acá está el ejemplo, ¿sí? Esa es la gran situación del estrés crónico, según yo. Bueno, según los libros también, pero hubo un momento en donde yo no comprendía por qué motivo teníamos una hormona que hacía todo esto que les voy a decir a continuación. O sea, fíjense. ¿Qué es lo que va a hacer el cortisol? Bueno, habla en principio de alteraciones anímicas, eso es como muy amplio. Imagínense que lo estamos viendo como desde la parte más fisiológica, pero recuerden que los ejes del cortisol y el estrés crónico están alterados en la ansiedad, están alterados en la depresión. En la depresión es muy importante el aumento de cortisol, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Bueno, obviamente los trastornos por estrés, ¿sí? El estrés postraumático, que es un trastorno por estrés de curso crónico, tiene aumento del cortisol también. Bien, ¿qué es lo que genera el cortisol? Genera hipertensión. ¿Por qué mecanismo? Porque ayuda a reabsorber el sodio, o sea, la sal de los riñones y el agua, y como que los mete siempre para adentro. Imagínense tratando de cruzar el desierto, ¿no? Que puedo estar miles de días, bueno, miles de días, obvio no, pero muchos días sin tomar siquiera un vaso de agua. Ven que dice, por ejemplo, infertilidad, eso se refiere, ¿se acuerdan cuando les mencionaba que, digamos, los ejes que no me sirven para la supervivencia inmediata, yo los inhibo? Bueno, tiene un montón de sentido en realidad. O sea, imagínense que no sé si me puedo mantener a mí mismo vivo por, no sé, una semana, un par de días de tiempo. Bueno, menos el cuerpo va a querer reproducirse, ¿no? Y a tener que, digamos, repartir la comida, la poca comida que tengo entre, digamos, este ser, que es el que tiene que sobrevivir, más un ser más. Es demasiado tal vez, genera muchas veces alteraciones. O sea, en general los tratamientos con cortisol exógeno, pero vieron que los ciclos menstruales, por ejemplo, en las chicas son muy sensibles a las situaciones de estrés. Muchas veces uno tiene, en general, se manifiestan como atrasos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, dijimos la amenorrea, las alteraciones del ciclo menstrual, tiene que ver con esto de la infertilidad, la obesidad a nivel central, ¿sí? Básicamente la grasa que se utiliza para el largo plazo es la grasa abdominal, así que mete toda la grasa para el centro y deja los bracitos y las piernas más flaquitas.
Como destruye todo lo que son las proteínas para formar glucosa, que es el principal alimento que tiene el cerebro y no puede utilizar otro, empiezan como todos los órganos que están formados por proteínas a atrofiarse. Uno es la piel, ¿sí? Se generan úlceras, se generan estrías, se genera debilidad en los músculos porque tienen mucha proteína, destruyen todas las proteínas de los músculos, obviamente. Bien, esas como más importantes. Se dan cuenta de cómo, digamos, es una hormona sumamente destructiva en un punto, pero es la única manera que yo tendría de sobrevivir si de verdad no tengo comida y de verdad no tengo bebida. ¿Cuál es el problema con el estrés crónico? ¿Por qué tiene tan mala prensa el cortisol? ¿Por qué tiene tan mala fama? Bueno, obviamente porque se activa este eje en situaciones anómalas. Por ejemplo, cuando uno se estresa por, no sé, la facu, vamos a suponer, como para darles un ejemplo en donde se puedan sentir identificados. Bueno, en realidad no es una situación en donde a mí me vaya a faltar la comida o la bebida por muchos periodos de tiempo, pero sin embargo, en mi mente es el fin del mundo, más o menos, lo que está pasando. El parcial de psicofármaco, hoy no, llevan 36 minutos de video Delphi, tipo, esto es claramente el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo en realidad, por eso es tan destructivo el cortisol, ¿sí? Pero les quiero decir que, digamos, yo soy muy defensora del cortisol porque tiene muy mala prensa y realmente es una de las pocas hormonas que es absolutamente vital que nosotros tengamos para la supervivencia, ¿sí? O sea, no solo para las situaciones de estrés. Hay hormonas que si yo no tengo, me muero. Una es el cortisol. La otra es la insulina, ¿sí? Que es lo que le pasa a los diabéticos tipo 1 que se tienen que inyectar. Y otra que si yo tengo 0,0000000 de esa hormona, también tendría consecuencias muy graves, que es la hormona tiroidea. Las demás hormonas, en general, el cuerpo tiene muy buena tolerancia, ¿sí? O sea, obviamente se desarrollan ciertas patologías, no es lo mismo tener hormona de crecimiento que no tenerla, no es lo mismo tener estrógenos y progesterona que no tenerlos, ¿sí? Se desarrollan patologías, pero el individuo sobrevive. Sin estas tres que les acabo de mencionar, no, creería que no me estoy olvidando de ninguna, pero si a alguno se le ocurre alguna más o le genera duda alguna más, me lo pregunta. Para eso están los espacios del foro, ¿sí? Bueno, este básicamente es un esquemita, es un diagrama de cómo se interrelacionan entre sí todas las estructuras que están asociadas en la respuesta al estrés, tanto en lo agudo como de forma más crónica. Quiero cerrar esta primera parte de las bases biológicas del estrés diciendo que todo no es blanco-negro, ¿sí? No es que en agudo solamente se libera noradrenalina y en crónico solamente se libera cortisol, ¿sí? En general las dos cosas están liberadas de manera, las dos hormonas, ¿sí? Están liberadas en los dos tipos de estrés, solamente que predominan más los efectos de una, como pudiera ser la adrenalina en el estrés más agudo y el cortisol en el estrés más crónico. Y por último, antes de cerrar esta primera parte de las respuestas de estrés, quiero decirles que cuando hablemos del trastorno por estrés agudo, no tiene que ver con este estrés agudo que estamos hablando, ¿sí? Eso es otra cosa, es un trastorno DCM, y hoy les estoy hablando de la respuesta fisiológica del organismo a nivel más orgánico, fisiológico, corporal total, si se quiere, ¿sí? Y esa era un poco la intención. Que ustedes más o menos entendieran de qué se está hablando cuando se habla de las respuestas al estrés y de qué se está hablando cuando se está hablando de estrés desde el punto de vista desde la fisiología. Espero que esto les haya servido para esclarecer un poco y no para que estén todos diciendo como no, cuánto tengo que estudiar ahora, porque no es lo más importante, es más que nada para que ustedes aprendan como con un poquito más de profundidad de qué se trata todo esto. No hablamos de la memoria, pero no me olvido, les voy a hacer un videito, voy a tratar de que sea más corto que esto, que ya sé que por ahí fue una tortura. Pero les voy a hablar de la memoria, aunque sea brevemente, y esto continuará.
Nos vemos en breves. Un besi. Nos vemos. Chau, chau. Un besi, cualquiera tiré. Nos vemos, chicos. Un beso. Chao.